en el servicio de endocrinología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es jefa del servicio de endocrinología del mismo hospital, del mismo centro, profesor adjunto de la especialidad de endocrinología por la UNAM, jefe de división de educación en salud, Hospital de Especialidades en el Centro Médico Siglo XXI también. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es vocal y tesorera del Consejo Mexicano de Endocrinología y fue expresidenta de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Entonces, es un gusto, como siempre, tener a la doctora Victoria Mendoza y voy a dejar de compartir para que nos comparta su presentación, doctora. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Buenas noches. Vamos a ver hoy de todo lo referente a la terapia secuencial después del denosumab y qué evidencias hay en la actualidad. Es un tema de interés porque han salido nuevos estudios donde muestran que el denosumab pues, es un medicamento que lo conocemos tanto, pero que últimamente, en los últimos años, ha mostrado algunas en algunos estudios datos muy interesantes cuando se suspende el tratamiento. Acá podemos ver cómo el denosumab es un tratamiento antirresortivo que todos conocemos, es un anticuerpo monoclonal totalmente pues, humano y está dirigido contra el ligando de Rank, ¿sí? Tiene un efecto muy parecido a la osteoprotegerina, inhibe la diferenciación de los osteoclastos, su proliferación asimismo, y suprime de una manera rápida y eficaz el recambio óseo y tiene un efecto en el recambio óseo y en el incremento de la densidad mineral ósea mientras el paciente continúa con el tratamiento. Eh, Sabemos que es un medicamento muy bien posicionado, es el segundo medicamento después de los bisfosfonatos más utilizados en el tratamiento con osteoporosis. Sin embargo, la evidencia que ha salido en relación al uso prolongado, sí se ha descrito el fenómeno de rebote, que es un incremento del recambio óseo con la pérdida de las ganancias de la densidad ósea asociadas al tratamiento, lo que se ganó de densidad mineral ósea, y un incremento del riesgo de fracturas. ¿No? A diferencia de otros bisfosfonatos, sabemos que el denosumab durante el tratamiento se asocia a ganancias adicionales de la densidad mineral ósea. De ahí que su tratamiento ha sido prolongado, incluso con seguridad de 5 hasta 10 años. Pero este fenómeno de rebote en el momento que se decide la suspensión, ya sea por algún olvido de la dosis o por un error en la indicación, como sabemos el temor a efectos colaterales, sí produce este fenómeno de rebotes de una manera rápida, poniendo en riesgo de una pérdida acelerada de la densidad mineral ósea. Han surgido diferentes preguntas, como cuándo y podemos suspender, en qué momento podemos suspender el tratamiento de denosumab y si podemos utilizar el denosumab como un tratamiento seguro dirigido contra el ligando de Rank para posteriormente suspenderlo y de una manera segura tenerlo con otro antirresortivo, o cuál es su seguridad en la actualidad a largo plazo, más de 10 años, y en qué pacientes debería considerarse la suspensión del denosumab. Asimismo, una pregunta que llama, pues sí, nos inquieta si la terapia osteoanabólica puede evitar ese fenómeno de rebote que se está describiendo. Este estudio es muy interesante, ¿no? Sabemos que es un estudio post-hoc, después de varios años de la publicación del Freedom y de la extensión del Freedom, donde Cosman y su grupo
hacen este estudio, un análisis post-hoc, perdón, toman en cuenta pacientes que tienen más de 7 meses de seguimiento después de suspender el denosumab y que los pacientes que tienen por lo menos una radiografía de tórax incluyen un total de 475, pero lo dividen en dos grupos. Un grupo que recibieron el tratamiento con denosumab durante menos de 3 años y otro grupo que recibieron el tratamiento por más de 3 años. Acá podemos ver en esta gráfica, pues sí, aquí tenemos el grupo que no, placebo, que no tiene importancia, y sin embargo, acá analizan la presencia de fracturas vertebrales, múltiples fracturas vertebrales y más de 4 fracturas vertebrales, y podemos ver de una manera muy clara cómo este número de fracturas está incrementado con el tiempo, más de 3 años, comparado con el que recibieron menos tiempo, menos de 3 años. Acá tenemos como el número de fracturas y la tasa de presentación de fracturas anual y comparan, por tanto, es clarísimo cómo el tiempo de tratamiento se asocia con el mayor número de fracturas vertebrales después de la suspensión. En este mismo estudio hicieron un análisis de regresión, un modelo de regresión múltiple, para ver cómo en el grupo de más pues, 4 fracturas vertebrales se vio que el denosumab en promedio utilizaron 4.9 años, más o menos 2.2 años, ¿no? Y en este modelo de regresión múltiple, ellos concluyen que encuentran la asociación del riesgo de fractura con el tiempo de duración del denosumab, ¿no? Sin duda alguna, el riesgo de fracturas vertebrales múltiples con estos datos, después de la interrupción del denosumab, se incrementa con la duración del tratamiento, ¿no? Los pacientes que suspenden el denosumab después de 3 años podrían necesitar la administración de ácido zoledrónico o bisfosfonato para disminuir el riesgo de fractura y la pérdida acelerada de la densidad mineral ósea que se ha observado. Esta es una gráfica muy interesante donde es recientemente publicado, donde hacen el análisis de varios artículos y ven pues cómo en el tratamiento con denosumab el riesgo de fracturas vertebrales, como es un potente antirresortivo, pues sí, su efecto es rápido y durante el tiempo este riesgo va mejorando, va reduciendo el riesgo de fractura hasta que si en algún momento deciden la suspensión, después de un seguimiento de 6 a 12 meses, en los primeros meses va disminuyendo súbitamente, incrementándose el riesgo de fractura hasta llegar al valor basal que cuando se inició el tratamiento con denosumab. Igualmente, el marcador de resorción ósea, el terlopéptido carboxiterminal, reduce rápidamente con el tratamiento con denosumab, lo mantiene durante todo el tratamiento y cuando se suspende en los primeros meses hay un incremento súbito de estos marcadores de resorción y se incrementa incluso a valores mayores que el basal en los primeros 6 meses. Hasta el año, después de un seguimiento de 12 meses, sí recupera el valor basal antes del tratamiento con denosumab. También la densidad mineral ósea, sabemos que hay una mejoría, una ganancia de la densidad mineral ósea con el tratamiento, una mejoría progresiva que se mantiene durante el efecto del denosumab y el momento que se suspende en forma progresiva hay una pérdida de la densidad mineral ósea en los primeros 3 a 6 meses. La pérdida es muy notoria, es acelerada y llega a valores basales como antes del tratamiento del inicio del denosumab después de 12 meses. Recientemente se ha publicado que pues hay otro tipo de células que son los osteomorfos, son células que se han descrito de una manera muy interesante.
Estas células resultan de la división o fisión de los osteoclastos maduros. Estos osteomorfos, por efecto del ligando de Rank, eh, del ligando de Rank, pueden nuevamente, ¿sí? Reciclarse y formar los osteoclastos maduros, ¿no? Se ha visto que estos osteoclastos se dividen en células hijas llamadas osteomorfos, y estos osteomorfos pueden fusionarse nuevamente para recuperar o reciclarse nuevamente en osteoclastos activos. En este estudio describen que los genes que regulan a estos osteomorfos también regulan la función y estructura ósea en ratones, en forma experimental lo han demostrado con estudios muy interesantes, y estos genes se ha visto que están implicados en enfermedades raras como la displasia esquelética monogénica y también enfermedad en el hombre, esto en ratones, y en el hombre también en osteoporosis poligénica. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo la homeostasis normal es un equilibrio entre la formación, resorción, tanto de osteoblastos, osteoclastos regulados por el sistema osteoprotegerina, ligando de Rank, ¿no? Con su receptor. Aquí podemos ver durante el tratamiento del denosumab, sabemos que hay una disminución de la diferenciación y proliferación de osteoclastos. Se ha visto que hay un acúmulo de los precursores de osteoclastos, ¿sí? Son células mononucleares que sí pueden ser positivos a ya algunas enzimas de los osteoclastos, sí, y también se ha visto que hay un acúmulo de estas células que se han descrito recientemente y que tienen la capacidad de volverse a fusionar para formar estos osteomorfos para nuevamente reciclarse a osteoclastos. Entonces, con el tratamiento de denosumab hay un acúmulo de estos precursores. Una vez que se suspende el denosumab, pues se libera súbitamente el efecto del ligando de Rank y su estímulo sobre la diferenciación y proliferación de los osteoclastos. Aquí podemos ver cómo estos precursores, por efecto de este ligando, también se fusionan con rapidez, dando lugar a osteoclastos maduros, y también los precursores se diferencian rápidamente y se forman los osteoclastos maduros, y hay un incremento muy importante de osteoclastos y marcadores de resorción ósea que coinciden una vez que se suspende el denosumab desde los primeros meses y hasta los 6 a 12 meses, que es una pérdida de la ganancia de la lograda por el tratamiento con denosumab. La inhibición prolongada, las posibles causas del fenómeno de rebote, este fenómeno que ha llamado mucho la atención y ha preocupado muchísimo, porque el denosumab es cómodo, es una aplicación, pues se evita la vía oral cada 6 meses, tiene menos efectos secundarios durante la administración, entonces sí es un medicamento muy utilizado. Eh, Sin embargo, este fenómeno de rebote últimamente se ha estudiado, se sigue estudiando, hay muchos estudios que en este momento se están llevando a cabo, y lo que sí se sabe es que la inhibición prolongada del ligando puede estimular el acúmulo de esos precursores de osteoclastos que habíamos mencionado, y la suspensión activa rápidamente la diferenciación y la fusión y activación de osteoclastos activos que incrementan la resorción. ¿No? Vimos cómo ese acúmulo de precursores de osteoclastos se acumulan. Asimismo, el acúmulo de osteomorfos es también que una vez que se suspende el medicamento, la inhibición del ligando de Rank, pues sí se activan otra vez osteoclastos maduros y incrementan rápidamente la resorción ósea. Probablemente también hay una alteración en la señalización ligando de Rank osteoprotegerina, que podrían estar implicados los osteoblastos y también los osteocitos. Sin embargo, no hay estudios claros que definan esta alteración. En la actualidad persiste la incertidumbre acerca de por qué la exposición prolongada al denosumab
da lugar a este fenómeno de rebote y a su difícil control. Han propuesto, ¿sí?, diferentes tratamientos para reducir ese fenómeno de rebote. Probablemente tenga mucho, o sea, sí sea útil, por ejemplo, en casos severos, reiniciar el denosumab para evitar que haya una pérdida acelerada y este incremento de fracturas. Se ha propuesto iniciar un bisfosfonato que potente, el ácido zoledrónico, que puede inhibir rápidamente la actividad de reducir la resorción ósea acelerada que se inicia durante el fenómeno de rebote. Y también se ha postulado la posibilidad de usar un anabólico tipo romosozumab que podría activar los osteoblastos y mejorar la formación ósea y de esa manera contrarrestar a la resorción acelerada. Este estudio es muy interesante, ¿no? Es un estudio en animales, en ratones. Podemos ver acá cómo utilizan osteoprotegerina, que es muy semejante al denosumab, y suspenden la osteoprotegerina e inmediatamente aplican ácido zoledrónico, evitan que se incremente el TRAP, sabemos que es el marcador de resorción ósea, la fosfatasa ácida resistente a tartrato, ¿sí? Disminuyen rápidamente, inhiben que se active la resorción ósea y utilizan nuevamente como marcador, utilizan el telopéptido carboxiterminal y antes que se incremente otra dosis de ácido zoledrónico. Entonces, ellos proponen que el rápido inicio del tratamiento con ácido zoledrónico podría reducir y disminuir el fenómeno de rebote, ¿no? Ellos proponen un tratamiento secuencial, precoz y multidosis después del retiro de la inhibición del ligando de Rank, en este caso después de la suspensión del denosumab. Ellos proponen que se debe iniciar de una manera muy temprana, ¿sí?, el tratamiento secuencial con ácido zoledrónico. Hay varios estudios que han tratado de ver en cuál sería el tiempo que debemos utilizar o recomendar el ácido zoledrónico y suspender con facilidad y poder evitar el fenómeno de rebote. En esta serie de estudios, ¿sí?, lo clasifican en menos de 2.3 años y podemos ver que hay varios estudios donde diferente número de pacientes, hay estudios con números pequeños de pacientes y hay otros con un mayor número de pacientes. Podemos ver que el tratamiento con denosumab es por lo menos un año de denosumab y proponen dar alendronato o ácido zoledrónico y ven, después de 6 meses de suspender, ven que la densidad mineral ósea se mantiene, asimismo no se mantienen suprimidos los marcadores de recambio óseo y no ven fracturas vertebrales. Eso pues sí se ven en casi todos estos estudios y también algo interesante es que en la mayor parte de los estudios una sola dosis de ácido zoledrónico fue eficaz para evitar el fenómeno de rebote, ¿sí?, aunque son estudios retrospectivos y pequeños, pero ellos muestran que con el tratamiento con denosumab menos de 2.5 años se puede suspender y dar el tratamiento secuencial con ácido zoledrónico o incluso alendronato. Ellos no encuentran un efecto favorable para el uso como tratamiento secuencial, el residronato ni el raloxifeno. Aquí en este estudio, donde ven diferentes tratamientos con risedronato después de suspender el denosumab, ¿no? El tratamiento, acá sin tratamiento, pues sí les va terriblemente, pierden rapidísimo su densidad mineral ósea, con risedronato y alendronato comparado con ácido zoledrónico. Podemos ver cómo la densidad mineral ósea en columna lumbar, cuello femoral y cadera total
se mantiene de una manera muy favorable y muy parecida si se administra después de los 6 meses de tratamiento durante un año alendronato o ácido zoledrónico. Si vemos, el efecto es muy semejante, ¿no? Sin embargo, risedronato no es tan efectivo, entonces no se recomienda en el tratamiento secuencial en este momento. El tratamiento a largo plazo, este es el que más problemas han surgido, porque sí todavía hay incertidumbre. Cuando el tratamiento con denosumab es más de 3 años, podemos ver acá diferentes estudios con un número muy bueno de pacientes, 76, 52, 282, muchos son retrospectivos. Después del tratamiento, el más bajo es de 2 años, la mayoría es de 4, 5, 7 años, y el tratamiento después de suspender, ¿sí? 6 meses después de suspender el tratamiento, o 7 meses, la administración de ácido zoledrónico, ¿no? Ven cómo sí la densidad mineral ósea se mantiene en los que reciben menos de 3 años y empieza a declinar después de 3 años, y hay una pérdida considerable después de más de 3 años, ¿no? Igual los marcadores de resorción ósea también no se inhiben adecuadamente y persisten la progresión, y empiezan aquí a reportar las diferentes fracturas vertebrales dependiendo del tiempo de estudio, ¿no? Acá este otro grupo de estudios podemos ver por ejemplo, en 61 pacientes después de 5 años con ácido zoledrónico, ¿no? Y como después de 6 meses, después de 9 años de tratamiento, el resultado pues es diferente. No ha sido efectivo cuando el tratamiento es más de 3 años, de ahí que hay una sugerencia de entre 2,5 a 3 años hacer el límite en tratamiento a corto plazo, y más de 3 años un tratamiento ya prolongado que tendría más riesgo de no responder incluso con antirresortivos potentes como el ácido zoledrónico. Este estudio, donde hacen, acá esto es de todos los pacientes, aquí administran ácido zoledrónico a los 6 meses y 12 meses, y aquí solamente a los 6 meses. Y ven cómo el que administran a los 6 y 12 meses mantienen mejor la densidad mineral ósea en columna vertebral, cuello femoral y en cadera, y no así los que utilizan solo una dosis a los 6 meses. Posteriormente a esto, si hay una caída de la densidad. Acá podemos ver, sin lugar a duda, que la ganancia de densidad mineral ósea está en proporción directa del tiempo de tratamiento, pero la suspensión del medicamento también es una pérdida, y se ha visto que a mayor tiempo de tratamiento hay mayor pérdida, y a mayor ganancia de densidad mineral ósea hay mayor riesgo de fracturas, ¿no? En pacientes que persistían con el marcador de resorción ósea, el telopéptido carboxiterminal elevado, más de 270 en este estudio, después de suspender el denosumab y 2 infusiones de ácido zoledrónico a los 6 meses, con diferencia de 6 meses, no hubo prevención de la fractura y la disminución de la densidad mineral ósea ni las fracturas vertebrales. En este estudio sabemos que pues teriparatide es un anabólico que en la actualidad está junto con romosozumab, en la actualidad muy utilizados en osteoporosis severas, ¿no? Siempre sabemos que el anabólico seguido de un antirresortivo, ¿no? Es el que mejor resultado da en ganancia de densidad ósea, y podemos ver cómo el denosumab seguido del anabólico teriparatide sí hubo una disminución de la densidad en columna, aunque después hubo ligero incremento, sin embargo, muy por debajo del antirresortivo, el anabólico seguido del antirresortivo. Acá podemos ver cómo con teriparatide sí hubo una reducción de la densidad mineral ósea, lenta, progresiva,
De ahí que, esta es la misma gráfica, perdón, no se recomienda en la actualidad el anabólico teriparatide en el tratamiento secuencial para reducir este fenómeno de rebote que en la actualidad nos preocupa a todos. Acá podemos ver este estudio con romosozumab, este es placebo, después romosozumab, el grupo de denosumab seguido de romosozumab es el grupo 2. Podemos ver acá cómo el estudio consistió en placebo durante 12 meses y otros 12 meses de placebo en este primer grupo, seguido de romosozumab. Pues aquí vemos un incremento de la densidad mineral ósea por efecto anabólico muy favorable, ¿sí? Podemos ver también acá tanto en columna como en cadera, sin embargo es mucho más notorio en columna, en cadera también hay una mejoría, ¿sí? Y podemos ver en este otro grupo como el placebo de 24 meses seguido de 12 meses de denosumab, ¿sí? Que sería el resortivo, y seguido por el anabólico romosozumab, sí hubo un incremento importante en la densidad mineral ósea de principalmente columna, ¿sí? Acá podemos ver de cadera total, también hubo un incremento después de denosozumab, aunque podemos ver que la mejoría es mucho mayor en columna vertebral. Sin embargo, es una ganancia ósea significativa tanto en cadera como en columna. Aquí podemos ver los marcadores de resorción, ¿sí? Como está en la etapa, en el estudio previo con placebo, pues no hay alteración. Sin embargo, ya con el romosozumab, el cambio a romosozumab, placebo, romosozumab, hay una reducción importante de estos marcadores, tanto es más la fosfatasa, es más el péptido de colágeno tipo 1 y también el telopéptido, que también hay una reducción importante. Con esto podemos ver que sí es un tratamiento que sí se puede dar, sin embargo, no hay todavía todos los estudios que puedan ser concluyentes para poder utilizar este anabólico después de la suspensión de denosumab. Sin embargo, la reducción de estos marcadores de desorción después de la suspensión de denosumab y el inicio de romosozumab le hace un tratamiento, sí, que factible, que puede ser, que puede evitar el riesgo de fractura. Sin embargo, falta más evidencias, falta más estudios para que esto sea una indicación ya clara para poder reducir este fenómeno de rebote. En estos estudios se vio que encontraron factores de riesgo para el fenómeno de rebote. Antes del tratamiento con denosumab, durante el tratamiento con denosumab y después del tratamiento con denosumab. Se ha visto que antes del tratamiento con denosumab, la presencia de fracturas vertebrales existentes aumenta el riesgo de rebote después de suspender, y también hay estudios que el tratamiento previo con bisfosfonatos podría reducir el fenómeno de rebote y en personas más jóvenes, ¿no? Sabemos que la seguridad del denosumab es hasta el momento, de acuerdo al estudio Freedom la extensión del Freedom, es hasta 10 años, y una persona joven el inicio del denosumab sí sería pues más propenso a que sea prolongado. De ahí que en personas de edad joven se debe pensar el no iniciar el denosumab, a no ser que se utilice menos de 2,5 a 3 años. Durante el tratamiento, si estamos con el tratamiento de denosumab, se ha visto que las fracturas vertebrales presentes durante el tratamiento, ¿sí? Por fragilidad, aumentan el riesgo de rebote al suspender el tratamiento.
Ya habíamos visto el tratamiento prolongado, más de 2 a 3 años. También eh, es más difícil evitar que se produzca el fenómeno de rebote y también cuando hay mayor ganancia de densidad mineral ósea. A mayor ganancia de densidad mineral ósea hay mayor riesgo de que se produzca el fenómeno de rebote. Después del tratamiento con denosumab, cuando no hay tratamiento con bisfosfonatos, pues sí aumenta el riesgo. Ya vimos, cuando se suspende denosumab y no se da ningún antirresortivo, pues sí, el paciente sufre una pérdida acelerada y al año ya va teniendo una densidad mineral ósea muy parecida a la inicial antes del denosumab. El mayor tiempo de tratamiento, como vimos, sí es evidente, mayor tiempo de tratamiento, mayor riesgo de fenómeno de rebote, la mayor pérdida de densidad mineral ósea en la cadera se ha asociado a mayor riesgo del fenómeno de rebote. Asimismo, el marcador, el telopéptido carboxiterminal más elevado, se ha visto que puede también ser un marcador importante de que se va a producir el fenómeno de rebote. En este estudio, que tienen acá la referencia, es un grupo pues, australiano muy interesante, hace un análisis para el inicio del tratamiento con denosumab. Son recomendaciones propias de este grupo. Es interesante que varias sociedades, la sociedad española, también la sociedad europea, están haciendo diferentes posicionamientos en relación al tratamiento con denosumab y el riesgo del fenómeno de rebote. En este artículo ellos proponen que al iniciar el denosumab debemos seleccionar con cuidado a nuestro paciente, ¿sí? Porque el paciente debe conocer que hay riesgo del fenómeno de rebote, más que todo para ayudar a la adherencia, para que no lo suspenda por alguna indicación, por temor a efectos colaterales que frecuentemente ocurre, especialmente sabemos los dentistas, ya lo suspendieron a nuestro paciente y nos enteramos 6 meses, un año después o 6 meses después. Entonces, sí, el paciente debe conocer de este fenómeno del medicamento. Ellos proponen de esa manera. Y si iniciamos el tratamiento, debemos valorar riesgo-beneficio de continuar el tratamiento. Ahí ponen más que todo en menos de 2,5 años. Si valoramos la suspensión del medicamento, es importante los factores de riesgo que habíamos comentado, si hay fracturas vertebrales, si hay una pérdida muy severa de la densidad mineral ósea de cadera, o si el tiempo también es muy importante para analizar si vale la pena suspender o no el denosumab. Si debemos considerar no suspender el denosumab si el paciente tiene fracturas vertebrales reales en columna, en pacientes con más de 5 años de tratamiento, que sean pacientes de edad avanzada, es mejor, recomiendan en este grupo dejarle con su denosumab por edad, por eso en pacientes jóvenes no lo recomiendan. Si tienen elevado riesgo de fractura, si hay contraindicación por alguna situación de los bisfosfonatos o si tienen un aumento importante de la densidad mineral ósea. Entonces, en esta situación debemos considerar el suspender el medicamento. Y si continuamos con el tratamiento, si reforzar con el paciente que debe tener una adherencia y se debe evaluar en forma periódica el riesgo y beneficio. Aquí hacen un corte de menos de 2,5 años, de 2 a 5 años y más de 5 años, ¿no? Aquí hay que valorar de acuerdo a lo que hemos comentado, el riesgo-beneficio. Vale la pena suspender el denosumab. Entonces sí debemos ver la clara el claro riesgo del fenómeno de rebote. Ya vimos que es por más de 3 años, no más de 5, es más evidente que sí lo van a tener. Entonces, pensar en qué tratamiento de rescate se le va a dar, ¿sí? Hasta el momento, pues es el ácido zoledrónico, que puede ser incluso en dosis repetidas. Los nuevos estudios que están saliendo muestran un tratamiento lo más temprano posible, incluso antes de los 6 meses, que es el tiempo en que se metabolice al denosumab por el sistema retículo endotelial, y a utilizar el ácido zoledrónico en varias dosis repetidas, incluso cada 6 meses. El de mediano plazo, ellos lo clasifican 2,5 a 5 años, entonces en estos pacientes cada 6 a 12 meses se debe hacer un monitoreo, ¿no? En la última dosis del denosumab
y también son candidatos a ácido zoledrónico. Más que todo, recomiendan medir los marcadores de resorción ósea. Si están elevados, se debe considerar el dar alendronato o ácido zoledrónico, como vimos, durante un mínimo de un año. El de corto plazo, pues está más claro, menos de 2,5 años, el ácido zoledrónico en una sola dosis o el alendronato durante un año, sí se ha visto que tiene muy buen efecto para inhibir o evitar el fenómeno de rebote. Sin embargo, sí se debe valorar la densidad mineral ósea y los marcadores de recambio óseo por lo menos al año. Acá mandan cuándo reiniciar el denosumab, ¿no? Cuándo dar un tratamiento de rescate, reiniciar el denosumab. En ese caso, pues, si tenemos un rebote muy severo con fracturas vertebrales, se debe considerar si vale la pena reiniciar, continuar con el denosumab. Y si se logra una buena suspensión del medicamento, sí es necesario, pues, valorar la densidad mineral ósea, como en todo paciente con osteoporosis. Ante estas evidencias, que no hay duda que el tratamiento a corto plazo, 2,5 años, sí podemos dar el tratamiento de rescate con alendronato o denosumab, perdón, con alendronato o ácido zoledrónico durante el primer año. Eh, no hay duda que el denosumab es un tratamiento muy efectivo, ¿sí? Después del bifosfonato es de los medicamentos más efectivos para el tratamiento de la osteoporosis. Debemos asegurar la adherencia, esto es muy importante. El paciente no lo debe suspender, debe conocer de este efecto de rebote, debe iniciar de una manera rápida. El fenómeno de rebote inicia con excesivo incremento del recambio óseo, pérdida rápida de las ganancias logradas durante el tratamiento y un aumento del riesgo de fracturas. Este fenómeno es más pronunciado el primer año, como vimos, después de la interrupción del denosumab, y los factores de riesgo que aumentan el riesgo del fenómeno de rebote son las fracturas prevalentes, ¿sí?, del paciente, el tratamiento más prolongado con denosumab, la mayor ganancia de densidad mineral ósea durante el tratamiento. El tratamiento más prolongado pues será en pacientes con osteoporosis de edad más jóvenes, por eso en ellos se debe reconsiderar no utilizar el denosumab en pacientes jóvenes. Como vimos en la mayoría de los estudios, cuando se suspende el denosumab menos de 2,5 a 3 años, pues sí parece ser más fácil con el tratamiento secuencial con ácido zoledrónico o alendronato, reducir el fenómeno de rebote y evitar el riesgo de fracturas. Y sin embargo, cuando es más de 2,5, 5 o más de 5 años, los tratamientos actuales no han mostrado todavía evidencia que puedan prevenir las fracturas vertebrales después del retiro con denosumab. Y pues ya en la actualidad se desconoce todavía por qué la exposición prolongada con denosumab da este fenómeno de rebote a mayor tiempo de tratamiento, un fenómeno de rebote mucho más severo y con mucho riesgo de fracturas vertebrales. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctora Mendoza. Excelente charla. Pues sobre todo porque es un tema de interés para todos aquellos que atienden o manejan osteoporosis en la consulta. Tenemos dos preguntas. La Ujú. primera es de la doctora María Flores. En caso de tener una paciente con más de 6 años de uso de denosumab, ya en rango de osteopenia, podemos pasarla a ácido zoledrónico si ya está con T-score en -2.0 y vigilancia de dosis en pulsos, como se sugiere de mantenimiento. Pulsos sería Bueno, de zoledrónico, de zoledrónico. bueno, Sí, se ha visto con 5 años, dijo, ¿verdad? O 6. 6 años de uso 6 años de y tratamiento. ya una mejoría Muy de la importante. Como densidad, vimos exacto. en la gráfica, la mejoría es progresiva, la densidad mineral ósea, eh, pues la ganancia es progresiva mientras está con el tratamiento, pero el momento de suspender sí debemos considerar que en los primeros meses sí va a haber una pérdida acelerada. No en todos lados se dispone de la determinación de marcadores de resorción, que sería lo ideal.
Sin embargo, sí son de gran utilidad, especialmente el telopéptido carboxiterminal. Hay diferentes pues, cortes, ¿no? Cuando hay un incremento acelerado, es un dato clarísimo de que se está produciendo el fenómeno de rebote, como vimos en las propuestas eh, recientes de los estudios, incluso en el último estudio experimental que vimos, se ha visto que el tratamiento con ácido zoledrónico muy temprano, incluso antes de los 6 meses del denosumab, puede ser útil en estos pacientes. Pero si este caso que me comentas es en un paciente de edad avanzada, ¿sí? 70, 80, no sé, años, se debe de considerar no suspender el denosumab porque sí se ha logrado una ganancia adecuada, ¿no? Porque debemos tener certeza, tiene indicación de osteoporosis, probablemente ese paciente sí tenía osteoporosis y ha tenido una mejoría clarísima. Después de 6 años sí se espera un rebote, ¿no? El El, tratamiento sería así secuencial con ácido zoledrónico, vigilando el riesgo de fracturas vertebrales. claro, nos comenta la doctora María que el paciente tiene 64 años y también preguntó de forma complementaria si es adecuado continuar con el soledrónico en este caso o sería mejor un osteoformador. El único osteoformador que hasta el momento ha mostrado evidencia favorable es el romosozumab, ¿no? Entonces sería esa, como no tiene, ahorita la ganancia de la densitometría ósea está en osteopenia, ¿no? Ujú. Probablemente sí tuvo una osteoporosis este paciente, es hombre de 64 años, 64, mujer de 64. mujer de 64 años, es adulto, pues joven, o sea, tiene una esperanza de vida larga. El darle, el continuar con mm, el tratamiento sería más que todo, va a sobrepasar los 10 años. Y ahí tendríamos el inconveniente de que no tenemos todavía evidencia de la seguridad de más de 10 años del tratamiento con denosumab. Entonces, en este caso, sí se deben medir los marcadores de recambio óseo y De en base de eso consolidar. dar tratamiento con ácido zoledrónico en varias sesiones, en varios Sí. ciclos. Perfecto. Y justo esa respuesta quizá conteste la siguiente pregunta. La doctora Paulina pregunta si hay estudios recientes que hablen de denosumab por más de 10 años para evitar el efecto rebote y que sea mejor no suspender el Ujú. denosumab. Sí, no hay estudios de seguridad de más de 10 años, así no hay, ¿sí? Incluso comentan que ese es el conflicto más claro en pacientes que tienen más de 5, 6, o sea, que lleguen a 10 años de tratamiento. Se recomendaba suspender a los 5 años incluso la Sociedad Europea eh, de Tejido Óseo, pero ya en la última, recientemente han reconsiderado, ya son 3 años, 2,5 a 3 años, 2,5 a 3 años, A y 3. suspender el denosumab y cambiar a ácido zoledrónico y alendronato. Entonces, en esta paciente no hay evidencia de más de 10 años, no hay seguridad. Sin embargo, como comentamos, en ancianos, en pacientes de edad avanzada, se les puede dejar el denosumab. Es la recomendación que hacen, porque, pues sí, puedes pasar 10 años. En cambio, en una paciente, como mencionan, de 64 años, pues hay más riesgo que lleguemos a 10 años y nos pasemos de esa evidencia de seguridad que tiene el medicamento hasta los 10 años. En ese caso, se debe revalorar, Revalorar. de preferencia lo más temprano, de una manera más temprana, el cambio a otro antirresortivo, o si tienen todavía una pérdida ósea, pues marcadores óseos de resorción elevados, sí, ciclos de ácido zoledrónico. Perfecto. ¿No? Todos sabemos que cualquier osteoporosis severa, siempre el tratamiento, todos los estudios han mostrado de una manera clara que debemos empezar siempre un anabólico, ¿sí? Vimos los resultados, después del anabólico, la ganancia con un antirresortivo continúa y se mantiene, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen fracturas vertebrales u osteoporosis severa, ya no es un tratamiento adecuado el denosumab, porque serían candidatos a tratamientos más prolongados
que nos manifestarían en este momento, con las evidencias que tenemos, que no podríamos evitar un fenómeno de rebote. Tendríamos que estarle determinando en forma frecuente los marcadores de recambio óseo para ver y dar ciclos de ácido soledrónico. Perfecto. Otra pregunta, en pacientes con enfermedad renal crónica, ya en manejo, ya por más de 3 años, en manejo por más de 3 años con denosumab, ¿cuál consideraría sería la mejor terapia secuencial? Esos son el grupo de pacientes más complicados, que incluso recientemente, pues el gran riesgo de osteopenia, de hipocalcemia, incluso de tratamiento hospitalario que se tiene con el denosumab, que se debe vigilar de una manera estrecha. Después de 3 años tendría que ser no sé en qué fase de la insuficiencia renal esté, tendría que ser ácido soledrónico a dosis bajas y si se dispone, más que todo ácido soledrónico. Ok. Otra pregunta sería, ¿existen algunos planteamientos de tratar de utilizar dosis cada vez más bajas de denosumab, por ejemplo, 30 miligramos cada 6 meses, para tratar de disminuir este riesgo rebote? ¿Cuál es su opinión? Pregunta la doctora Laura Moisen. La doctora Laura Moisen. Mira, no he visto estudios de una mejoría con denosumab a dosis baja, porque de acuerdo al Freedom, todos los estudios iniciales al denosumab se vieron que el que lograba mayor ganancia de la densidad mineral ósea es 60 miligramos, ¿no? Entonces, dosis más baja, habría que reconsiderar mejor el dar el tratamiento con otro antirresortivo para ganar mejor, una mayor densidad mineral ósea y una mejor protección del riesgo de fractura. Perfecto. Muchas gracias, doctora Vicky. Ya estamos sobre tiempo, ya tenemos que Ujú. presentar al caso clínico. Faltaron 2 preguntas de contestar, pero quizá nos pueda apoyar contestándolas en el chat o Sí, claro que sí, proporcionamos en su el chat. correo. Muy bien, por favor, claro que sí, Muy con mucho bien, gusto. muy bien, pues muchas gracias, Gracias a como ustedes. siempre. Gracias.